Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a conversar de un tema probablemente no muy conocido, pero muy importante, y es lo que llamamos el programa de formación para comparecientes. Esto tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz. Y tenemos dos invitados de la mayor importancia para hablarnos del tema. En primer lugar, tenemos a el doctor Jorge Alirio Mancera, quien es el jefe del departamento de SAAD, que quiere decir Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de Comparecientes. Y contamos además con la doctora Laura Daniela Garzón, abogada y también parte de este departamento de SAAD, Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de Comparecientes. Bien, podemos para introducir señalar que el año pasado la sección de apelación del Tribunal de Paz ordenó en una sentencia de tutela la formulación e implementación de un programa de formación para comparecientes actuales y potenciales de la Jurisdicción Especial para la Paz. En cumplimiento de ello, de esta sentencia, la JEP, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, formuló dicho programa que se ha empezado a implementar este año. Pero antes de entrar de lleno sobre el programa, quisiera preguntarles, no sé si en principio, doctor Jorge Alirio, que le digamos a nuestros televidentes, les recordemos ¿qué es el objetivo o cuál es el objetivo de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, y en qué consiste el proceso de comparecencia? Listo, gracias, profesor Alejo. Sí, básicamente la jurisdicción como componente de justicia transicional y autónomo del Sistema Integral para la Paz es el encargado de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos internacionales humanitarios, que se busca conocer de manera preferente y exclusiva las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, esto dado la firma del acuerdo de paz, por causa o con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. El AG, según lo establecido en el acuerdo final, tiene 5 objetivos. El primero de ellos es satisfacer el derecho a las víctimas. Como todos sabemos, las víctimas son el eje central de este acuerdo. El segundo, ofrecer verdad a la sociedad colombiana. El tercero es proteger los derechos de las víctimas. El cuarto, contribuir al logro de la paz, de una paz estable y duradera. Y un quinto que es muy importante es adoptar las decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa en el conflicto armado. Esto obviamente que debe garantizarle en todo caso esta comparecencia en el marco de una seguridad jurídica. Ahora bien, lo que pregunta el profesor Alejo, comparecer significa en términos generales presentarse ante una autoridad o una audiencia o un juzgado. En este caso, es presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz. El término comparecer también se refiere a un proceso, es decir, a una serie de acciones que se programan de manera articulada en el tiempo para lograr la reivindicación de los derechos de las víctimas y la construcción de una paz estable y duradera. En el caso de la jurisdicción, el término compareciente básicamente hace referencia a la calidad que adquiere la persona cuando la jurisdicción asume el caso, es decir, que es de su competencia, por tratarse de personas que participaron o presuntamente
participaron en el diseño o ejecución de delitos relacionados con el conflicto armado colombiano. Básicamente, profesor Alejo, es como el término general de la pregunta que usted me está realizando. Muchas gracias, doctor José Alirio. Doctora Laura Daniela, si volvemos sobre el mandato del Tribunal de Paz, la pregunta sería, ¿cuál fue el derecho que fue tutelado y qué se busca con lo dispuesto en ese fallo de tutela? Y por otro lado, ¿qué quiere decir para el común de las personas comparecencia exitosa y en igualdad de condiciones? Claro que sí, profe Alejo. Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la sentencia TPCA 140, tuteló el derecho a la administración de justicia y también al debido proceso. En particular, lo que consideró la sección de apelación es que la jurisdicción cumplía dos roles. En particular, pues a partir del mandato que fue conferido a partir de los acuerdos, del acuerdo final para la paz, y era la de administrar justicia y de aplicar el derecho en este modelo de justicia transicional al interior del sistema integral para la paz, pero también un segundo elemento que es muy relevante y hace referencia a ese rol de articulador y de divulgación de información. Digamos que en particular lo que se determinó es que la jurisdicción debería tener un rol activo en torno a brindar a los comparecientes ciertos conocimientos, ciertas herramientas que permitieran que su proceso de comparecencia y su participación ante la jurisdicción fuera en términos efectivos. En esta medida, cuando nos referimos a la comparecencia exitosa y en igualdad de condiciones, pues tenemos en cuenta primero el rol importante que se tiene ante la Jurisdicción Especial para la Paz como compareciente y el deber que tienen estos de contribuir a la verdad y pues a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Entonces, la valoración importante que se tiene frente al aporte a la verdad y que a que los comparecientes tengan la concepción y tengan la claridad respecto de lo que implica el modelo de justicia transicional que se aplica por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y por un segundo, digamos, como un segundo elemento relevante también en igualdad de condiciones, en la medida que si bien el acuerdo prevé que se debe crear un sistema que permita la defensa y la representación de los comparecientes ante la jurisdicción, también la misma jurisdicción debe garantizar unos mínimos para que estos comparecientes tengan unos conocimientos previos que permitan comprender cuál es la dinámica de la jurisdicción, su estructura, y también algo muy importante es la disposición y las actitudes que tienen estos comparecientes, digamos, en un componente ético y moral frente a los procesos que se adelanta ante la jurisdicción. Muchísimas gracias, Laura Daniela. Jorge Alirio, una pregunta muy importante ya entrando en los detalles del programa es cómo se desarrolló el proceso de formulación del programa, quiénes participaron y cuáles fueron los principales resultados. Gracias, profesor Alejo. Sí, importante pregunta, profesor Alejo. En la medida que para la elaboración de este programa se desarrolló en conjunto con la Universidad Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz y la población compareciente, se desarrolló en su conjunto y básicamente allí se desarrollaron tres fases. La primera fue la construcción de herramientas e instrumentos para la recolección y sistematización de la información. La segunda fue la recolección y sistematización de esta información y el tercero fue el análisis de esta información. También se desarrollaron una primera fase. Básicamente esta estuvo orientada al diseño y la aprobación de herramientas para la recolección de información. Estas contemplaron básicamente la realización de una encuesta con grupos focales, entrevistas y matrices para el análisis de la información primaria y secundaria. La encuesta básicamente estuvo dirigida a caracterizar la población compareciente y se organizó bajo tres grandes componentes. El primero fueron las características sociodemográficas y acceso a la información. La segunda es los conocimientos que tenían sobre la jurisdicción estos comparecientes o estas personas que iban a intervenir. Y tercero, la percepción sobre la JEP, o sea, las actitudes de cómo percibían la jurisdicción.
Estos grupos focales básicamente se orientaron a explorar de manera diferenciada, primero, las trayectorias y experiencias de las y los participantes y, en segundo lugar, la percepción y análisis sobre las condiciones del contexto nacional y, como último, sus percepciones sobre las experiencias pedagógicas y recomendaciones aportadas al programa. O sea, básicamente, creería que la experiencia que tenían estas personas fue básica y fundamental para este programa, porque necesariamente deberíamos conocer en qué condiciones estaban cada uno de los comparecientes. Por otro lado, se hicieron entrevistas y se diseñaron de acuerdo al perfil de los entrevistados, pero fundamentalmente lo que se buscaba era atender los siguientes objetivos. El primero fue recolectar y analizar experiencias, percepciones y propuestas de las personas responsables del diseño y la gestión del programa y prácticas pedagógicas sobre la jurisdicción. Y como segundo, fue consolidar estas propuestas temáticas y metodológicas para el diseño del programa. Luego hubo una segunda fase muy rápidamente, se la explico, que estuvo encaminada a la recolección y sistematización de la información y contempló básicamente 4 estrategias metodológicas. La primera fue la realización de 7 grupos focales, esto teniendo en cuenta la calidad de los comparecientes, una encuesta con 913 comparecientes, se hicieron 14 entrevistas y se hizo un levantamiento en torno a la organización y sistematización de información proveniente de la jurisdicción. Esto es con temas que ya nosotros veníamos trabajando y obviamente con la experiencia de la Universidad Nacional en estos temas. Se hizo la caracterización de la población compareciente y con los materiales didácticos construidos por las distintas dependencias de la jurisdicción. En este sentido, la encuesta se aplicó a 2 grupos comparecientes con mayor participación, como todos sabemos. Hay 2 grupos participantes obligatorios dentro del marco del proceso de paz que se firmó, que son los miembros de la antigua guerrilla de las FARC y los agentes del Estado, miembros de fuerza pública. Básicamente, estos grupos focales se organizaron en los 7 grupos, como les dije, que muy rápidamente son los miembros de la antigua guerrilla. Se hicieron 2 sesiones con ellos, se hicieron con agentes del Estado, miembros fuerza pública, con miembros no fuerza pública, con los abogados de SAA comparecientes y con funcionarios y contratistas que hubiesen desarrollado, digamos, que ya tuvieran esas prácticas pedagógicas y que ya las hubieran venido desarrollando, e igualmente con magistrados y funcionarios de la jurisdicción. Y una tercera fase que se orientó básicamente fue al análisis de esta información para efectos de consolidarla y tener como un análisis concreto frente a cómo se podría desarrollar este tema. Básicamente sería eso, profesor Alejo. Muchas gracias, Jorge Ali. Laura Daniela, por favor, ¿usted nos podría informar a nuestros televidentes cuáles son las principales características del programa en términos de metodología, en términos de cómo es que va a hacerse llegar a zonas remotas donde se supone hay grupos muy importantes de comparecientes, mujeres y hombres, y en últimas, ¿qué diferencia este programa de otras ofertas educativas que también tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, para la población compareciente? Adelante, Laura Daniela, por favor. Claro que sí, profe. Bueno, en particular, el programa, y atendiendo a lo que estaba mencionando el doctor Jorge, tuvo un diseño muy particular frente a las necesidades que tenía la población compareciente. Entonces, a través de las encuestas y de los diferentes mecanismos que se aplicaron, nosotros logramos identificar efectivamente cuáles eran las necesidades que tenía la población compareciente y a partir de qué componentes nosotros podríamos brindar orientaciones que cubriera esas necesidades. Digamos, por un lado, un componente en torno a los conocimientos, que es la estructura de la jurisdicción, los recursos, los mecanismos, los procedimientos, los derechos y deberes que también tienen los comparecientes,
Y por otro lado, también un componente de carácter socioemocional que está dirigido a desarrollar en los comparecientes ciertas aptitudes que permitan que su relacionamiento tanto con la jurisdicción como con las víctimas, incluso también con su entorno, sea muchísimo más favorable. Digamos que esto es muy particular del programa, ya que no partimos de las generalidades, sino también de esas circunstancias particulares que viven hoy en día nuestros comparecientes. ¿Cómo llegamos a estas diferentes zonas del país en donde tenemos la gran mayoría de comparecientes y que tenemos dificultades de acceso? Primero, el programa, dado también igual a las condiciones actuales que tenemos por la pandemia, tiene diferentes herramientas pedagógicas que permiten realizar trabajos asincrónicos, es decir, no necesariamente tenemos que estar conectados todo el tiempo con el compareciente o desarrollar sesiones presenciales, sino que pedagógicamente se desarrollaron ciertas herramientas que buscan orientar a los comparecientes. Entonces tenemos desarrollos de podcast, de videos, de infografías, y pues esto permite tener un relacionamiento con los comparecientes. Adicional a eso, a través de la jurisdicción, nosotros tenemos cobertura en diferentes territorios de nuestro país a través de nuestros enlaces que están en las diferentes regiones, y también a partir de estos y a través de estos podemos llegar a esas regiones más alejadas y en donde tenemos una gran concentración de comparecientes. Algo también muy innovador del programa es que todo lo tenemos planteado, digamos, a partir de unos contenidos y unos objetivos por cada una de las sesiones. Entonces, es muy importante la relación que nosotros hacemos respecto de la experiencia que tienen los comparecientes, y partimos del supuesto de que la práctica es una buena metodología de enseñanza, de realizar una cercanía entre quienes ejercen la formación y quienes reciben esa formación, para que no sea el rol exclusivamente de quien educa y quien recibe la educación, sino que se tenga un nivel de confianza, un nivel de cercanía que permita desarrollar ciertas actividades con los comparecientes, que permita claramente el desarrollo de sus habilidades ante los procedimientos, que pues finalmente el objetivo principal que tiene el programa es desarrollar o tener una índole transformadora en absolutamente todas las esferas de la vida de los comparecientes. Muchísimas gracias, Laura Daniela. Creo que es muy claro. Si nos ubicamos ahora, Jorge Alirio, en la perspectiva de lo que podríamos llamar retos y perspectivas del programa, ¿cuáles, a su juicio, son los principales retos para que, como lo señala la sentencia de tutela, se dé una comparecencia exitosa y en igualdad de condiciones? Sí, profesor Alejo, creo que es fundamental encontrar estos retos, y nosotros encontramos que uno de los principales para lograr la comparecencia exitosa y igualdad de condiciones, y es que este no solamente está determinado con la implementación del programa. Básicamente, lo que se busca aquí son generar actitudes y conocimientos de los comparecientes respecto a la jurisdicción. No solamente eso, sino que igualmente se deben implementar a través de diferentes dimensiones, pues deben generarse cambios en torno a la concepción de verdad y justicia, permitiendo así una proximidad a la paz. Esto en torno a lo que realmente corresponde a una justicia transicional y una justicia restaurativa como la que nos ocupa. A su vez, el reto no solamente versa sobre fortalecer fases de conoscitiva de los comparecientes para que estos entiendan cómo funciona la jurisdicción, sino también es importantísimo orientarlos a los y las comparecientes para efectos de que entiendan el ejercicio nuevo de aporte a la verdad que se debe tener a través de la jurisdicción. Este programa básicamente igualmente está orientado a generar cambios positivos en los comparecientes que se traduzcan en implementos favorables tanto en su vida personal, e igualmente que incluyan y esto se relacione con una sociedad y permita tanto a la jurisdicción y a las víctimas, pues primero un conocimiento a la verdad frente a los hechos que ocurrieron en el conflicto, por un lado, y por otro lado, que ellos sepan y tengan conocimiento que todo este tema de la pedagogía, ellos tienen que saber que la centralidad son las víctimas, y es muy importante para ellos cómo es el funcionamiento de la jurisdicción y cómo deben aportar a la verdad para efectos en una forma restaurativa, pues poder cumplir con el acuerdo de paz, que las víctimas son la centralidad. Básicamente eso, profesor Alejo.
Muchísimas gracias, Jorge Lidio. Laura Daniela, ¿qué balance se tiene hasta el momento, por supuesto, de la implementación de este programa? Listo, profe. Nosotros en particular, digamos que el programa y su implementación la tenemos como en dos momentos. El primero relacionado con la formación a los formadores, y es que pues este era el proceso pedagógico a través del cual le brindábamos las herramientas a los formadores para que pudieran llevar a cabo sus sesiones con las mayores habilidades pedagógicas que permitieran precisamente tener esa cercanía que ahorita les comentaba con los comparecientes. Entonces, en ese aspecto es muy importante también tener en cuenta que esos formadores los tenemos en tres, digamos, a través de tres grandes grupos. Los profesionales que hacen parte del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de Comparecientes de la jurisdicción, pero también buscamos la integralidad a partir de los otros escenarios de defensa judicial y defensa que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz a través de convenios, que uno es a través del convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces tenemos esos profesionales también dispuestos para estos ejercicios de formación, y también tenemos el enlace y todo el convenio con Fondetec. Entonces también para exmiembros o miembros de Fuerza Pública también tenemos ese componente particular. Entonces, en ese balance tenemos más de 100 formadores que en este momento están llevando a cabo sus prácticas y están llevando a cabo la implementación del programa. Y en términos de comparecientes, bueno, hemos logrado conectarnos con comparecientes de todo el territorio nacional y con comparecientes de toda naturaleza. Es decir, tenemos excombatientes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública, agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública, terceros civiles. Entonces, pues digamos que esto es un aspecto muy importante en la medida que nuestro programa pues precisamente está dirigido absolutamente a toda la población compareciente, sea actual o esté en camino, sea una población potencialmente compareciente. Y por otro lado, también logramos el relacionamiento con uno de los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Bogotá para llevar el programa de forma presencial a la población que se encuentra privada de la libertad. Allí tenemos como objetivo formar a cerca de 329 comparecientes que están privados de la libertad, que hicieron parte de las extintas FARC y pues que claramente harán parte del programa, recibirán su proceso de formación. Entonces, esto también nos garantiza llegar a esa población que en ocasiones es muy difícil tener contacto con ellos, que solamente se limita a un ejercicio, digamos, de defensa y de representación en relación con sus abogados, sino también poderles brindar estas herramientas para que tengan todas las habilidades para poder adelantar su proceso. Ese sería el balance que tenemos hasta ahorita, profe. Muchísimas gracias, Laura Daniela. Jorge Lidio, como para ir cerrando, la pregunta sería, ¿por qué es importante que la población compareciente se vincule a este programa y cómo puede hacerlo? Ya de todo el escenario que se expuso, así como de la necesidad identificada en la sentencia de tutela, es necesario que los comparecientes tengan la posibilidad de adquirir conocimientos y habilidades que les permita participar de forma activa y asertiva en los procedimientos que se adelanten ante la jurisdicción. Esto básicamente para su vinculación, básicamente debe realizarse una inscripción a partir de un link que está dispuesto para ello, en donde se realiza el diligenciamiento de una información muy básica, que esto nos permite identificar la población inscrita para luego conformar los grupos de trabajo con los formadores y gestores pedagógicos que nos acompañan en el espacio y que obviamente fueron los que se hicieron a través del convenio con la Universidad Nacional. También se cuenta con un micrositio dispuesto en la página web de la entidad, en donde se cuenta la información del programa y el acceso a la inscripción. Básicamente, este programa es fundamental para la jurisdicción y como consecuencia de ello, pues tiene en estos links, en esta página, una importancia bastante que hay que rescatar, que es importante que los comparecientes se inscriban y nos den estos datos iniciales, porque acá es donde vamos a caracterizar
de qué clase de compareciente es decir, si es fuerza pública, si es FARC, si son terceros civiles, porque digamos que la defensa técnica de cada uno de ellos, si bien puede ser muy parecida, en un momento dado es diferente y obviamente que conocen diferentes salas. Entonces, para nosotros es fundamental que el compareciente nos llene esta información para efectos de poder hacer esta inscripción y podamos obviamente darle esta información que se requiere para la comparecencia ante la jurisdicción. Muchísimas gracias, Jorge Alirio. Para cerrar también contigo, Laura, Daniela, uno podría decir que este programa de comparecientes lo que pretende dentro del objetivo de la JEP, que es fundamentalmente contribuir a la construcción de la verdad y a reparación de víctimas y demás, el rol del compareciente es fundamental y este programa contribuye en ese sentido. Claro que sí, profe. Digamos que si bien la jurisdicción y todo el sistema integral para la paz se cimenta precisamente en esa centralidad que tienen las víctimas, también es muy importante reconocer al compareciente como uno de los actores fundamentales que tiene particularmente la jurisdicción. Digamos que de nada serviría una jurisdicción si el procedimiento que adelantan los comparecientes no es claro, no es suficiente. Entonces, los aportes que nosotros hacemos desde el programa es precisamente hacer consciente a ese compareciente respecto de su rol ante la jurisdicción, frente a su rol frente a las víctimas y cómo a partir de esas acciones que ejecutan en el marco de su procedimiento contribuye a sus aportes a la verdad, contribuye precisamente a la satisfacción de este derecho de las víctimas y también claramente contribuye a la construcción de una paz estable y duradera. Entonces sí es muy importante el rol que desarrollan los comparecientes y pues que puedan desarrollar y conocer también estas habilidades. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Alirio, Laura Daniela, por su importante explicación de lo que es el programa de formación para comparecientes, una parte muy importante dentro de todo el engranaje de la Justicia Especial para la Paz. Esperamos que con este primer programa, porque seguramente más adelante vamos a elaborar otros, ayudemos a difundir, a hacer pedagogía para que se entienda el peso de este programa de formación para comparecientes, la importancia dentro de todo el engranaje de la JEP y por supuesto, en ese sentido no hay duda que el trabajo que ustedes adelantan allá desde el SAT es de la mayor importancia. Muchas gracias por su participación en La Paz en Foco, a todos nuestros televidentes que nos acompañaron. Les agradecemos también inmensamente a nombre del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia y esperamos volver a estar con ustedes en un próximo programa de La Paz en Foco, haciendo siempre pedagogía en favor del proceso de implementación y de construcción de paz. Muchísimas gracias a todos y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad en nuestro programa.